nuevo sol ya está naciendo, la fe en el alma va creciendo. Alegre la mañana con Monseñor Sebastián Camacho. Alegre la mañana, tu guía para empezar el día. Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas. Tengan mi mayor abrazo en esta mañanita temprano, que ya ahora se está notando de que estamos madrugando. Y como dice el dicho, el que madruga Dios lo ayuda. 6:30 de la mañana, puntualmente comenzamos con este Alegre la Mañana, este programa que nos une, que nos enlaza y que nos impulsa a comenzar juntos una nueva jornada del mejor día de nuestra vida. Y bueno, y será el mejor día de nuestra vida hasta ahora y mañana será mejor que este, porque tenemos la fe y la confianza y sobre todo la esperanza que el amor transforma todo en luz y alegría. Por eso, gracias por recibirnos todas las mañanas a través de la radio y de los distintos medios de comunicación, de las redes sociales, que nos permiten llegar a cada uno de ustedes en donde están comenzando la jornada. Algunos yendo al trabajo, otros preparando a los chiquilines para ir a la escuela y al liceo, otros en casa, levantándose, y aquellos, como siempre digo, los remolones que están comenzando el día un poquito más tarde que las 6:30, sino que al correr de la mañana o al correr del día nos están sintonizando para compartir esta esperanza de poder unidos caminar juntos en donde nos está recibiendo, compartirlo con aquellas personas que querés, compartirlo con aquellas personas que necesitan una palabra de aliento, con aquellos que hace mucho que no hablas con ellos, que no sabes de ellos y que esperan la esperanza, válgame la redundancia, y entonces en ese esperar la esperanza, a través de este programa que todos los días hacemos, pues sembrarle una lucecita, quizás en esa vida que se encuentra un poco avasallada por las vicisitudes, por los problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, que vos a través de un mensaje de WhatsApp, una llamadita telefónica, una visita que muchas veces se nos complica con las rutinas de nuestro día, pero un mensaje de WhatsApp, un mensajito de voz, o ¿cómo estás? Un mensajito de texto, realmente nos hace que la sangre empiece a circular con más fuerza porque hay alguien que se interesa por nosotros, alguien que se interesa, que sale de su centro y mira más allá para pensar en nosotros, pensar en nuestro bienestar, pensar en cómo estamos transitando la vida, y sobre todo eso es una señal de que estamos generando esa red que no nos permite caer, esa red de vínculos que tenemos que fortalecer día a día, porque es la que nos hace mantenernos vivos y también enfrentar las situaciones de la vida que nos toca vivir. Porque con otros, en común unión unos con otros, tenemos la fuerza, esa sinergia que se da cuando nos unimos a otros, que ahí fallan las teorías matemáticas del 1 más 1, 2, sino cuando nosotros tenemos sinergia en el amor, en la esperanza. 1 más 1 es 3, es 4, rompe las reglas matemáticas. ¿Por qué? Porque se genera esa sinergia, esa energía de avance, esa energía que se potencia, esa energía que no responde a la matemática, sino que es exponencial a nuestro amor, que es exponencial y que no se rige por criterios de este mundo, porque el amor que nosotros podemos dar al otro, el amor de hermanos, el amor de amigos, el amor de pareja, el amor cotidiano, a todo darle amor, porque no es necesario ser meloso, porque el amor no es meloso. El amor no es esos que andan cortando flores por los campos y que de su pecho salen corazoncitos de colores, estilo los pequeños pony. No. El amor es el poner en cada cosa que uno hace en el día
ese corazón que lo ilumina, ese acto de amor que va desde servir una taza de café hasta abrir una puerta, a decir buenos días, a levantar la mano a lo lejos y saludar a un vecino que se asoma ya paseando su perro. Todo eso es sembrar amor. Y cuando nosotros sembramos amor es algo que no se gasta, sino que se multiplica. Nosotros cuando gastamos, compramos algo, gastamos nuestra plata y vamos a tener menos, ¿no? Porque es una resta. Y acá también vuelve a fallar lo matemático. ¿Por qué? Porque cuanto más damos, más tenemos. Cuando más ejercitamos, y acá sí hay criterios humanos, cuanto más ejercitamos, el músculo del corazón más fuerte se hace porque sabemos amar y ese ejercicio del amor que es poner nuestra mayor energía y mayor intensidad e intención para que al otro le vaya bien, para que el otro se sienta feliz, para que el mundo se transforme con nuestra cuota de amor, con nuestra cuota de luz, que tiene que surgir de las acciones del bien. Y entonces, pensando todo esto, el amor que se pone en acción y en palabra, hoy quise traerle una reflexión sobre alguien que sí supo amar, que alguien que sí supo responder al llamado de Dios de ser instrumento de su paz, alguien que nos antecede ante todos los sí, ese fiat que transformó el mundo y que a veces nosotros perdemos en la imagen de este personaje y de esta entidad espiritual que es María de Nazaret, la madre de Jesús de Nazaret. La perdemos ante la pomposidad de las advocaciones que desde el catolicismo se le ha impuesto a María. Se la ha coronado con joyas, con grandes coronas, se la hizo reina, se la hizo emperadora, se la vistió de grandes galas con joyas lujosísimas en los distintos pueblos, principalmente de Europa y también en América, y se la empezó a llamar con los nombres de aquellos lugares donde se manifestaba la devoción. Entonces, María de Nazaret quedó relegada a una historia que fue pasando por el tamiz de las distintas historias del mundo y del cristianismo. Y es por eso que encontramos una Virgen de Lourdes, una Virgen de Fátima, una Virgen dolorosa, una Virgen del Perpetuo Socorro, y así podemos recorrer las advocaciones católicas romanas que nos hablan de esa imagen de María que se crearon y que se manifestaron válidamente en la devoción popular en los distintos pueblos y en los distintos tiempos. Pero muchas veces, y la mayoría de las veces, perdemos la noción real del personaje humano María de Nazaret. María de Nazaret fue una mujer, una pequeña mujer, una jovencita que se enfrentó a los grandes desafíos de decir sí a un Dios que quería encarnarse en su vientre, siendo que en aquel entonces el quedar embarazada sin estar casada, ella estaba comprometido con un hombre de su pueblo, José, que también tenemos un nombre y que también se han generado devociones hacia este personaje histórico, que también luego la devoción lo ha transformado en un personaje espiritual de devoción, que nos habla de José como ejemplar padre de familia. Ese José que también se enfrentó a un gran desafío, porque aquella mujer que quedaba embarazada fuera del matrimonio era lapidada, quiere decir, era muerta en una plaza pública, en un lugar público, a través de la lapidación, es decir, de apedrearla hasta matarla. Entonces, la denuncia de un esposo, de un futuro esposo, de un comprometido hacia la mujer la que iba a ser desposada, que estuviera embarazada sin que él hubiera tenido ningún tipo de contacto físico con esa persona, era motivo de condenación de la mujer. Lamentablemente era la mujer la que pagaba
caro, pagada con su vida, ¿no? El hombre no, el hombre no. El hombre podía tener sus vicisitudes, aventuras y comportamientos, pero lamentablemente en esta época en que nosotros enmarcamos a Jesús de Nazaret y a María y a José, encontramos una sociedad lapidadora, una sociedad que condena. Y es por eso que cuando María, luego de que el ángel se le hace presente, le dice a José de que está embarazada, José y la quiere salvar. ¿Y cómo la va a salvar? Huyendo y quedando él como un irresponsable que la embarazó y que huyó, la dejó con su hijo. Entonces la vida de María continuaría con un gran dolor y como con una gran renguera social, pero cargando José con la culpa de haberla embarazado y de haber huido y no haber cumplido con su obligación. Pero Dios se manifiesta en un sueño a José y un ángel le dice, lo que lleva María en su vientre es obra de Dios, es el Hijo de Dios al cual le pondrás como nombre Jesús. Y se levanta José y la recibe en su casa. Pero todo eso que pasa María, ese riesgo de vida que pasa María, comienza cuando un ángel se le aparece y le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios quiere que seas la madre de su hijo. Y María dice, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí su voluntad. Ese hacerse en mí su voluntad implicaba ir contra el mundo, ir contra la naturaleza, ir contra la sociedad, ir contra la propia razón, porque era un Dios que obraba y que transformaba en vida aquello que Él quería que se transformara. Y fue ahí que Él eligió a su madre y nació en el vientre inmaculado de María. Pero esta historia no queda solamente en ese sí de María. El fiat, el sí de María, es el sí de hágase tu voluntad y no la mía. Es el llevar a Jesús al desarrollo pleno, sabiendo que era hijo de Dios, que estaba llamado a transformar la humanidad, a transformar su pueblo. Pero María no la pasó bien. María recibía las noticias de Jesús cuando iba por los pueblos y muchas veces le dirían, ese es tu hijo está loco, tu hijo está haciendo cosas que van fuera de la ley, tu hijo no cumple con el sábado, tu hijo es un hereje, tu hijo está loco. Tanto es así que en algún momento, nos dice la Escritura, María va a buscar a Jesús para rescatarlo porque ya sabía que su fin estaba muy cerca, porque Jesús iba generando oposición en los poderosos de su época, porque estaba empoderando a los vulnerables, a los excluidos, a los marginados, a las mujeres, aquellos a los que supuestamente la palabra de Dios o la presencia de Dios no estaba destinada. Pero Jesús va a ellos, va a los pescadores, va a los carpinteros, va a las mujeres, va a los publicanos, va a los samaritanos, va a todos aquellos que para el pueblo judío y para la élite poderosa de aquel tiempo, los fariseos, escribas y sumos sacerdotes, estaban excluidos de por sí de la palabra de Dios. Estaban de por sí contados entre los ignorantes y podemos decir casi animales, ¿no? Entonces, todo eso iba generando una gran resistencia en los poderosos de aquella época que buscaban cómo librarse de Jesús. Y María, sabiendo esto y enterándose de toda la movida que iba en contra de su hijo, en un momento va a buscarlo a un lugar donde se encontraba Jesús y le avisan a Jesús, mirá que tu madre y tus hermanos te esperan afuera. Y él no sale y dice, mi madre y mis hermanos son los que escuchan y ponen en práctica la palabra de Dios.
Mi madre y mis hermanos son ustedes. Y María volvió con el miedo, con el dolor, el miedo a que le pasara algo a Jesús. Pero sabía que Jesús tenía un llamado importante porque sabía cuál era el origen de Jesús. Entonces, ese Dios que había obrado en ella también le había destinado, una espada te traspasará el corazón. Porque también María, en las bodas de Caná, y me gusta mucho recordar cómo María empuja a Jesús a que Jesús obre, porque María era la única que sabía la naturaleza real y sabe la naturaleza real de Jesús. Los invitan a una boda, las bodas de Canaán, de Galilea, y se les acaba el vino, y viene con los mozos, que eran los servidores, y se acerca a su hijo y le dice, no tienen vino. Y él le dice, mujer, no ha llegado mi hora, ¿qué quiere que haga? Y inmediatamente le dice a los mozos, hagan lo que él les dice, lo que él les diga, hagan lo que él les diga. Y es el mensaje que María nos da hoy. Es el mismo que le dijo a los mozos y servidores de las bodas de Canaán. Hagan lo que él les diga. Hagan lo que él les diga. Y él mandó llenar en esa boda tinajas de agua y las transformó en vino. Entonces, haciendo lo que Jesús nos dice, inspirados en María, transformará nuestra agua en vino, transformará nuestra naturaleza en algo diferente, en algo transmutado, en algo ontológicamente distinto. Por eso María nos llama a hacer lo que Él nos dice, a hacer lo que Jesús nos pide, a seguir el camino de Jesús de Nazaret. Y María, más allá de todas las imágenes, estatuas, fotos, estampitas, retratos y bueno, todo aquello que se ha hecho en torno a María como madre, porque la humanidad del ser humano necesita un amor maternal, y en María encontró esa manifestación del amor maternal de Dios, porque Dios eligió a su mamá y eligió a María. Por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos a la intercesora, como se acercaron ella vio que no tenían vino los novios en las bodas de Caná. Muy probable que no tenían cómo comprarlo. Ya se había acabado. Y va Jesús y es la intercesora. Ella intercede por esa realidad, intercede por esos novios y le dice a los mozos, hagan lo que Él les diga. Y después ese vino, los probadores, los maîtres, vendrían a ser los encargados de la fiesta y los grandes invitados, dice, ha dejado el mejor vino para el final, cuando el mejor vino se pone al principio. Quiere decir que el mejor vino es aquel que viene de cumplir con la palabra que Jesús nos dice. Por eso debemos dejarnos transformar y tenemos que seguir los ejemplos de María. El ejemplo del sí, aquel sí que le dijo al ángel, hágase en mí, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lo que él estaba diciendo, que en ese momento era el mensajero de Dios, porque ángel quiere decir mensajero de Dios, y le estaba dando un anuncio, el anuncio del ángel a María, del ángel Gabriel, que le dice, tendrás como hijo, tendrás un hijo y será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Y es el mismo mensaje que le dice a José, recíbela en tu casa, porque ese niño es hijo del Altísimo. Y le pondrás como nombre Jesús, que también es Dios con nosotros. Entonces, ese sí de María, ese fiat, ese sí, hágase en mí, es el mismo que Jesús va a decir cuando en el huerto de los olivos, momentos antes de que lo vayan a buscar para apresarlo y crucificarlo, él se postra delante de su Padre Celestial y le dice, Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Vuelve a decir sí. Sí a esa muerte de nosotros mismos, de nuestro ego, para que resucite algo nuevo, para que nuestra agua se transforme en vino, para que
Para que Dios actúe en nosotros necesitamos decirle sí, hágase en mí tu voluntad. Actúa en mí, Señor, actúa en mí. Y ese ejemplo lo tenemos que tomar de María de Nazaret, la madre de Jesús, y de José, aquel que creyó, que acompañó hasta el final de sus días a aquel niño Jesús y aquella Madre María. Por eso, mis queridos amigos y amigas, les pido que reflexionemos en esta mañana que comienza con el sí que le damos a la voluntad de nuestro Padre Celestial, que es la mejor de las voluntades y es el proyecto más grande que existe para el desarrollo de las potencialidades superiores de nuestra alma. Para desarrollar nuestra potencia de raza divina, nuestro Padre Celestial tiene un proyecto para que configuremos nuestro corazón con el suyo. Nosotros no lo conocemos, por eso le decimos, hágase en mí tu voluntad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Hágase en mí tu voluntad. Hágase en mí según tu palabra. Por eso, mis queridos amigos y amigas, en este comienzo de jornada los invito a pedirle a Dios que nos muestre, ese Padre Celestial, que nos muestre cuál es su voluntad y que podamos vivirla con ese sí que María nos enseña. Y con esa sugerencia, mandato que María les dice a los servidores de las bodas de Canaán. Hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Y Jesús nos ha dicho, amén, amén, amén. Porque a Dios en el amor se los conoce. Y hagan su voluntad. Entonces, mis queridos amigos y amigas, culminamos este encuentro matutino, tempranito en la mañana, con la alegría de compartir la esperanza de que Dios tiene su voluntad, la mejor de las versiones que podemos esperar de nosotros mismos. Pidámosle al Señor que nos muestre su camino, que nos fortalezca en la fe, en la esperanza y en el amor para ser instrumentos de su paz en el mundo, presencia viva de su amor en medio de los que nos rodean y así poder bendecir este día que comienza, con nuestras acciones, con nuestros abrazos y con ese amor que sembremos en cada obra que realicemos. Mis queridos amigos, ha sido un gustazo como todas las mañanas poder compartir este alegre la mañana. Y mañana, Dios mediante, ya para terminar la semana, mañana va a ser viernes, así que con toda la alegría de que una semana laboral se termina, nos volveremos a reencontrar para compartir el comienzo de la jornada y para celebrar el santo día que Dios nos ha invitado a que sea el mejor de nuestra vida. Queridos amigos y amigas, hasta mañana. Que tengan un santo día.